el Estado de Israel bombardeó bases nucleares en Irán y en respuesta, Irán lanzó docenas de misiles, algunos de los cuales han logrado impactar en suelo israelí. ¿A qué punto podría escalar esta guerra? Y sobre todo, ¿por qué Irán respondió al ataque si sabe que Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos? Esta y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, impactados por los recientes ataques que hemos tenido en Medio Oriente, me gustaría deshebrar toda la situación que hemos vivido. Primero que nada, hablemos del bombardeo israelí hacia bases nucleares iraníes. ¿Por qué lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué ahora, Ezra? Mira, hay que entender que esta no es una nueva guerra, sino es la continuación de la guerra que desató Hamas el 7 de octubre del 23. O sea, hay que recordar que Irán, hasta el 7 de octubre, tiene un espacio geográfico más amplio que sus propias fronteras. O sea, controla prácticamente lo que sucede en Líbano, en Siria, en la Siria de Assad, en las milicias proiraníes dentro de Irak y por supuesto en el Yemen de los hutíes. Ese es, digamos, su gran círculo con un apoyo, digamos, importante por parte de Rusia, aunque Rusia está más complicada porque está metida en la guerra contra Ucrania, pero bueno, ese es su espacio, su gran espacio de influencia, de control y por supuesto de su objetivo manifiesto de destruir Israel, que eso sigue siendo una meta histórica, digamos, por parte del régimen de los ayatolas. A partir de esa realidad es que más allá de problemas políticos internos en Israel, votos de desconfianza contra Netanyahu por parte de los grupos ultraortodoxos, etcétera, la discusión de si debe permanecer o no, se da esta oportunidad real, aceptada por prácticamente todos en Israel, tanto gobierno como oposición, de que pues sí, Irán está en capacidad de tener en un lapso realmente corto una bomba nuclear. Ya tan una o varias con el uranio que tiene almacenado y enriquecido. Ahora, Trump y los Estados Unidos, independientemente de la figura de un Trump pues bastante torpe que dispara para todos lados, que dice que no va a haber guerras, etcétera, y el mundo se le está complicando, lo cierto es que pues, llega a la conclusión de que finalmente los iraníes no le pueden garantizar que su programa nuclear sea solamente para fines civiles. No lo puede garantizar. Y entonces Trump toma la decisión de decirle a Israel: si tú quieres atacar, ve adelante. Yo te puedo apoyar en términos diplomáticos, yo te puedo apoyar en tratar de reducir el daño que Irán te puede generar en una primera respuesta, hasta ahí. En tanto, no vayan a tocar intereses vitales norteamericanos, o sea, que no le vaya a cerrar el estrecho de Hormuz, que no vaya a atacar bases militares en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, digamos, sería el límite para la actuación. La verdad es que Israel desata esto y los Estados Unidos engañando con la verdad. ¿Qué es engañando con la verdad? Desde hace 10 días, 12, 15 días, cuando Trump dice ya no hay nada que hacer porque Irán no está dispuesto y esto va a ser un desastre, que hagan lo que quieran y a ver cuántos se mueren en todo esto. Esto que en el lenguaje de Trump pues parecería parte de un bluff, del bluff con lo que pues, ha venido gobernando desde el principio del año. La verdad es que finalmente Israel lo que hizo fue sorprenderlos, no se la esperaban. No se la esperaban. Suponían además que sin una presencia, sin una declaratoria de guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel, Israel no iba solo
a llevar a cabo esta acción. Una acción, insisto, que viene planeada además por los servicios de inteligencia desde hace muchísimos años y que si no se hizo, pues ha sido básicamente o porque los propios israelíes creían que todavía no estaba todo maduro para hacerlo, o porque los norteamericanos, los distintos gobiernos, tanto demócratas como republicanos, le decían a Israel, don't, o sea, no lo hagas, hasta que Trump le dijo, ahí vete con todo porque no hay manera. Las sanciones y todo eso no había sido suficiente como para detener esto. Irán tiene la posibilidad, fundamentalmente dentro de las 3 instalaciones nucleares importantes de él, de generar este uranio. ¿Qué ha hecho? Y esto es algo ya ahora conocido. Bueno, pues tanto en Natanz como por supuesto en Isfahán, la segunda, pero más importante es la tercera. Las primeras 2 han sido atacadas por Israel y destruidas en una forma muy, muy clara. La tercera, y esta es la clave de toda esta guerra, es lo que se conoce como la instalación nuclear de Fordo. Fordo es una instalación nuclear subterránea, donde ahí es donde acumula Irán la mayor cantidad de uranio. Y es una instalación que hasta lo que hoy conocemos, Israel no tiene la capacidad de que su armamento, su fuerza aérea pueda acabar con ellos. No lo puede hacer. Irán dice que Israel ha atacado y que no han podido, no es cierto. No han atacado ese lugar porque saben muy bien que necesitan otro tipo de aviones B-2 que solo los norteamericanos tienen. ¿Cuándo va a entrar? Esto puede cambiar de un momento a otro. Los norteamericanos, obviamente, del momento en que resulten afectados los intereses, porque para el gobierno iraní, esto de que nosotros no son los israelíes, es un poco responderles a los propios gobernantes fundamentalistas con su propia medicina. Cuando Hezbollah atacaba a Israel, cuando Hamas se levantaba, cuando los hutíes disparan, cuando lanzaban cohetes desde Irak, Irán decía, no soy yo, son grupos locales, que obviamente serán lo que se conoce como sus proxies, o sea, pues sus mandaderos, vaya. Y hoy, bueno, Trump pone a Israel en un plano similar, llamemos así, diciendo, pues yo no tengo nada que ver, ellos lo hacen solos, pero obviamente hay un apoyo. Y creo que esta es la causa fundamental de todo esto. Además, creo que es importante destacar que Israel lo pudo hacer porque ya no tiene amenazas graves alrededor. O sea, después de la masacre del 7 de octubre, Israel consigue finalmente anular a Hezbollah. O sea, hoy quien controla política y económicamente y también en términos militares Líbano, pues es muy débil, es cierto, pero es el propio ejército libanés que le dice a Hezbollah, que todavía trata de operar y hacerse, no te metas porque ahora ya no eres tú quien tiene la sartén por el mango. En Siria desapareció Bashar Assad y pues los nuevos gobernantes, Araf y su gente, insisten en que ellos, a pesar de su pasado fundamentalista ligado a ISIS, etcétera, o Al Qaeda, ahora dicen abiertamente, nosotros con Israel no tenemos ninguna bronca y queremos llegar a un acuerdo. Las milicias iraquíes por alguna razón están desaparecidas y los únicos que de repente reaccionan, pero con un enorme temor ahora, son los hutíes en Yemen, que siguen lanzando cohetes. Pero Israel puede operar como lo ha hecho desde el jueves pasado en Irán, porque no tiene amenazas directas. Lo que hemos visto es fundamentalmente la reacción de Irán, pero no amenazas internas. Es la primera guerra que tiene Israel contra un Estado desde 1973 en la guerra de Yom Kippur.
Es muy fuerte, Esdra, que Irán haya respondido de una manera tan inmediata y además tan agresiva. Uno podría suponer que Irán sabe perfectamente que Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos y que por su parte Irán está sola, porque no cuenta con el apoyo de Rusia. Así que, ¿por qué responder si está tan sola Irán geopolíticamente hablando? Fue un ataque sorpresivo y fue un ataque que demostró la enorme debilidad de Irán. Y esto hay que entenderlo claramente. Las primeras horas después del ataque israelí, que fue a las 6 de la tarde tiempo de México, 3 de la mañana tiempo de Israel, cuando suenan las alarmas y Israel está atacando, y esperan toda la noche y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué se tardan? Porque el objetivo primero de Israel era más que, aunque lo hacían simultáneo, más que destruir o pegarle, afectar las instalaciones nucleares, era acabar con las cabezas que manejan este tipo de programas. Y, por supuesto, las zonas donde estaban los misiles balísticos. O sea, el punto central era que si tú le cortas la cabeza a toda la estructura de las guardias revolucionarias, recordemos que en Irán hay dos niveles de poder. Uno, que son las guardias revolucionarias, ¿sí?, que son, digamos, el grupo élite. Es el grupo de élite del propio gobierno y son los que manejan directamente el control sobre Hezbollah, sobre Hamas, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia y la acción militar de alto nivel, y está el ejército con una estructura paralela. Lo que hicieron los israelíes el primer día fue acabar, eliminar, matar a toda la cabeza dirigente de guardias revolucionarias y al mismo tiempo a los operadores científicos, que son los encargados de saber cómo opera el propio, cómo se maneja el armamento, cómo se lanzan los misiles. La verdad es que hasta ahora, estamos platicando, lo que han logrado lanzar los iraníes a Israel son, el primer día, cuando finalmente lo lanzan mucho tiempo más tarde, viernes en la tarde, lanzan 100 drones que no llegan a Israel, ninguno. Y luego lanzan la segunda andanada, que ahí sí tienen misiles balísticos, que estaban, ubicados en la parte oeste de Irán. Y ahí es donde, pues finalmente, desgraciadamente para Israel y para su gente, terminan pegándole fuertemente a edificios en Tel Aviv, o lo sucedido finalmente en las playas de Rishon LeZion, donde prácticamente se echan un montón de casas, con un saldo de varios heridos y solo 3 personas fallecidas, desgraciadamente. Ahora, la reacción israelí hace un rato, en un periodo también corto, fue pues volar uno de los principales depósitos de este tipo de misiles balísticos, con un ingrediente adicional que es importante entender. Este ataque es un ataque planeado, decíamos, desde hace muchísimo tiempo, a tal grado que, y esto es otra vez la gran paradoja, ¿no? El ejército israelí, que fue sorprendido y humillado el 7 de octubre por no entender lo que estaban jugando los propios líderes de Hamas, es el ejército y el grupo de élite del Mossad que logra crear dentro de Irán un equipo con locales, con gente iraní y también con propios agentes israelíes dentro del territorio, que arman una estructura militar, que es la primera que empieza a disparar sobre objetivos claros y empieza a disparar sobre depósitos de armas, de drones, y que elimina
porque saben dónde estaban e informan los liderazgos tanto de la Guardia Revolucionaria como del propio, digamos, ejército o los operadores del equipo nuclear. Y creo que pues Irán trató de responder suponiendo que tenía la capacidad de dañar. Creo que se equivocaron, sí es cierto, pero bueno, no tenían de otra más que responder. Y si finalmente, en esta lógica fundamentalista, fanática, que trata de englobar tanto a Israel y a Estados Unidos como una unidad que funciona, toda una teoría de la conspiración, y se le ocurre o cerrar el estrecho de Hormuz, o pegarle a algún barco americano, etcétera. Esto va a ser su fin, porque esto le da a Trump el argumento para terminar de volar no solamente la planta nuclear de Fordow, sino al mismo tiempo pues, de acabar con todo esto. Israel, además, en este momento, porque las cosas cambian de minuto a minuto, en este momento le ha dicho abiertamente al propio gobierno de Teherán que si golpeaban a población civil, porque esto es importante, mientras Israel se ha ido, no es que no haya habido civiles que hayan muerto, pero insisto, el ataque ha sido contra liderazgos político-militares y contra plantas. Ellos disparan sobre toda la población israelí y la respuesta israelí es: si ustedes me disparan y ustedes atacan población civil, yo voy a disparar a lo que es infraestructura civil. O sea, por ejemplo, hace un rato dispararon y volaron toda un conducto de gas. Y esto obviamente es parte de una estrategia que puede ir escalando. Exactamente, Esdra, de eso es de lo que quiero hablar. Echemos a volar la imaginación, pongamos nuestra mirada en el futuro. Obviamente el Estado de Israel, después de estos misiles que sí impactaron en Tel Aviv, va a haber una respuesta por parte de Israel, pero entonces ya estamos hablando de una guerra directa entre Irán y el Estado de Israel. Hasta ahora es una guerra directa sin movilización de tropas. O sea, estamos hablando del lanzamiento de misiles de un lado y de otro, ¿sí? Y de una guerra aérea, en donde Israel ha logrado, como en el 67, anular la capacidad aérea de Irán. Tanto de sus propios cohetes antiaéreos, que fueron destruidos también por este equipo del Mossad establecido dentro del territorio iraní, como por lo que podríamos llamar un ataque muy claro que destruyó prácticamente a la fuerza aérea, o lo que quedaba de la fuerza aérea iraní. Y en ese sentido, sí es una guerra que puede prolongarse. Para Israel es también muy difícil, tienes parado el país. Sí, Esdra, pero me gustaría medir capacidades, es decir, si la guerra se mantiene en un tema aéreo, en un nivel aéreo, estamos hablando que también Israel destruyó parte de la fuerza aérea iraní en el ataque que hizo. Así que pues sí tenemos una superioridad bélica israelí bastante importante, ¿cierto? Sí la tienes, pero mientras ellos puedan seguir disparando de otro lado, o sea que puedan seguir tirando misiles, el asunto puede alargarse. No es que haya sido todo destruido, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero lo que sí también es importante entender es que si bien los Estados Unidos están apoyando a Israel, o sea, Israel está pues, prácticamente rebasado en términos de su capacidad económica. O sea, el país está endeudado en miles de millones de dólares por toda esta guerra, y hoy, a pesar de que tienes esa superioridad, no estás permitiendo el retorno, por razones de seguridad, a una vida relativamente normal. Estás en una condición incluso peor que con la pandemia,
porque pues en la pandemia por lo menos podías operar servicios básicos. Hoy lo estás haciendo, pero con el riesgo de que finalmente pues la gente se vea afectada, pueda salir herida o muerta en ataques. Y entonces la estructura económica israelí está paralizada. ¿Cuánto puede durar esto? No lo sé, creo que no lo sabe nadie, ni los propios israelíes, pero lo que sí me queda a mí muy claro es que Israel está apareciendo en este momento como aquel que le está haciendo el trabajo, obviamente a sí mismo, Israel, porque el objetivo de Irán siempre ha sido, del gobierno de los ayatolás, destruir Israel, pero también a los que hoy lo condenan de voz. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, que todos ellos son enemigos sunitas moderados del régimen iraní. Hay que recordar que en 2017 el gobierno del ayatolá les reventó, porque hay que recordar que el conflicto en Yemen es un conflicto en donde Arabia Saudita apoyaba, digamos, a los sunitas y el gobierno de Irán apoyaba a los chiitas, a estos rebeldes, a los hutíes. Y en ese juego, de repente Irán interviene para apoyar a los hutíes y terminan destruyendo, o sea, mandan misiles desde Irán, abiertamente desde Irán, que destruyen los oleoductos de Aramco, de la empresa árabe más importante del mundo, la empresa de hecho petrolera más grande del mundo. Y ahí es donde Arabia Saudita empieza a hacer otro tipo de cálculos. Hoy, la eventual destrucción de esa amenaza terminaría favoreciendo a la gran mayoría de los países árabes. Por eso es que en otro momento Jordania, Egipto, Siria, Arabia Saudita hubiesen no solo condenado abiertamente, sino hubieran movilizado tropas en un intento de presionar a Israel de acabar esto. Hoy no sucede esto. Hoy Irán tiene a Putin ahí atrás que platica con Trump, etcétera, pero insisto, una Rusia que si bien lo apoya, no tiene las condiciones por cuestiones de sanciones que se le han aplicado, por una guerra que lo ha desgastado enormemente y porque, bueno, pues Rusia de Putin no es ni la Rusia anterior todavía de Gorbachov y Yeltsin, etcétera, ni mucho menos la Unión Soviética, predecesora de este tipo de regímenes. Un mundo muy, muy difícil de entender y al mismo tiempo sumamente peligroso. Así es, finalmente quisiera hablar de la figura de Benjamín Netanyahu. La verdad es que sí, será recordado como el primer ministro que estaba en turno cuando sucedió el atentado del 7 de octubre, pero también será recordado por este ataque exitoso y porque el retroceso nuclear de Irán se debe gracias a Benjamín Netanyahu y a su gobierno. Así que parece que está limpiando una reputación, ¿cierto? Se intenta hacerlo. De hecho, el objetivo, o sea, no se puede reducir el análisis a decir es que esto Netanyahu lo hizo porque estaba a punto de caer. Es muy simplista eso. Ahora, que esto le ayuda a superar, le coincide en su interés político. Netanyahu es alguien que está embelesado con el poder. No se quieren ir, no está dispuesto a someterse a juicios, quiere destruir un sistema judicial israelí que dice no funciona, que está contra él, etc. Y al mismo tiempo tiene la capacidad no solamente de evitar caer, recordemos que hace unos pocos días el gobierno israelí podía caer por este debate sobre si los jóvenes ultraortodoxos tienen o no que ir al ejército, y no entremos en la discusión. Consigue saltarse esa amenaza y al mismo tiempo ejecuta esta operación que es una carambola de varias bandas. O sea, sí pone a Israel otra vez en el escenario del pequeño país que tiene capacidad de enfrentar a quien lo estaba amenazando con destruir, pero al mismo tiempo sobre la sociedad israelí lo pone como el hombre que tiene capacidad de movilizar. O sea, obviamente hay todo un reconocimiento al ejército, a Tzal y al Mossad y al Shabak y a todos los grupos de inteligencia que
apoyaron este tipo de operación, pero lo que más claro le queda es que esto le favorece la posibilidad de evitar cualquier voto de desconfianza, cualquier ataque, por lo menos de aquí hasta octubre del año que entra, que sería la fecha para las elecciones. ¿Qué va a pasar? Para entonces no sabemos qué peso tiene una cosa y tiene otra, el fracaso del 7 de octubre o el éxito del 12 de junio del 25. Gracias, Esdra. Te agradezco muchísimo que nos ayudes y que nos ayudes a entender y estaremos siguiendo pues las noticias muy de cerca porque sí, están cambiando minuto a minuto. Gracias, Esdra. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática.